porque, claro, pues está en disputa eso. Entonces, yo va a estar muy interesante que continuemos hablando sobre, en estos dos frentes, cómo es que se diseña una estrategia represiva y contra quién y cuál era la historia de esta insurgencia, cómo se fue tejiendo esta insurgencia, que además llegó en algunos momentos a ser muy importante en algunas regiones del país. Y pienso que no solo fue importante y amenazadora para el Estado mexicano. La idea o la hipótesis que yo mantengo es que fue una insurgencia que sí preocupó a los Estados Unidos, ¿verdad? Y que en un momento determinado tomó cartas en el asunto, y si bien es cierto, no sé hasta qué punto el ejército mexicano mantuvo su relativa soberanía, es evidente que estuvo trabajando muy de la mano con ellos. ¿Por qué? Porque, como tú dices, hay un cordón muy importante de recursos que va desde las costas de Chiapas hasta las costas de Sonora. ¿Sí? Si tú te fijas, es cierto que los recursos los están sacando a través, por ejemplo, de los Larrea, de los de Slim y de todos ellos, pero al final del día todos esos recursos van hacia los Estados Unidos. Incluso está comprobado que los recursos del narcotráfico, el que se lleva la mayor parte del pastel es Wall Street. ¿Sí? Y hay trabajos de periodistas norteamericanos que dan esas evidencias. Wall Street no sería lo que es si no tiene toda la fuente de ingresos de los cultivos del narcotráfico, y que ellos son los que lo comercial, más bien en Estados Unidos se comercializa la mayor parte de la droga que se produce en América Latina, y quienes no ponen muertos y reciben dinero son ellos, y los que ponemos los muertos y los jornaleros y todos estos somos del río Bravo hasta la Patagonia, ¿no? Y aquí vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de 3 libros interesantes que nos parece que pueden abonar a la gente interesada que nos escucha sobre el tema. Uno de ellos se llama Memoria Roja, de Fritz Glockner. El otro es de Orlando Ortiz, que es acerca de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Y Fritz Glockner acaba de sacar la segunda parte de su libro que se llama Los Años Heridos. Es muy interesante porque Fritz Glockner ha hecho un trabajo narrativo y de investigación donde habla de que la guerrilla en México ha sido una línea siempre, una línea constante. En su libro Memoria Roja habla de la época de los 40 hasta los 60, ¿sí? Y en de Los Años Heridos nos va a hablar de los 60 hacia la fecha, ¿no? Y sí me parece que es muy interesante leerlo, su versión que da y sus investigaciones que hace de esa línea, porque al final del día la Revolución Mexicana, tan cacareada todo el siglo pasado, ¿sí?, hasta que llegaron los neoliberales, siempre fue la fuente de inspiración y la fuente de acción de la mayoría de los activistas del siglo pasado, aunque para los estrategas norteamericanos y parte del ejército mexicano era que había sido la Revolución Cubana y la insurrección latinoamericana. Y dejaban de lado que México siempre ha tenido una línea constante de lucha o de insurrección o de insurgencia, que a veces acumula fuerzas y explota, como fue en 1810, como fue contra los franceses y como fue en 1910, ¿sí? Que siempre ha estado constante, pero que no siempre acumula las suficientes fuerzas. Entonces queda, por ejemplo,
la revolución de independencia de 1810 fue precedida por múltiples insurrecciones, de indígenas en toda la Nueva España. Sí. Que un libro de Tatiana, ¿cómo se llama esta maestra? Se apellida Col y es del siglo XXI. Lo pone muy bien, lo describe muy bien. Después de esa revolución de independencia, vuelve a haber otra línea de luchas, pero no logra acumular fuerzas hasta 1810, ¿sí? De 1910. O sea, y de 1910 pareciera que todos quedaron contentos y todos se fueron a sus casas y ya no iban a ver las grandes luchas. Sí las hubo. Tan fue así que Lázaro Cárdenas, empujado por esta corriente, nacionaliza el petróleo y empieza a repartir la tierra, ¿sí? Pero después de eso viene otra vez una, digamos, cooptación de la gente y luego viene otra vez una etapa como menos activa y sobre todo una etapa en la cual un gobierno empieza a ceder muchas cosas ante los Estados Unidos, que fue el gobierno de Miguel Alemán. Y pareciera que así van las cosas con esa pasividad cuando vienen los movimientos armados, digamos, de la nueva hornada, que empiezan con el 23 de septiembre de 1965 en Madera, Chihuahua. Claro. Y de ahí se arranca toda una serie de movimientos y los analiza muy bien Glockner, ¿verdad? Y que nos dice por qué no es casual que actualmente los narcos estén asentados en Chihuahua en primer lugar, y sobre todo en la Sierra Tarahumara, en Guerrero, en Sinaloa y en Chiapas. ¿Por qué? Porque son su historia de lucha, sus recursos materiales, y en el caso de Guerrero, Sinaloa y Chiapas, en las costas. Las costas son importantes para movimientos que muchas veces uno ni sabe. Como por ejemplo eso de que existen submarinos que andan por ahí trayendo mercancía para arriba y para abajo y dicen, oye, espérame, déjame ver, hasta ahí yo no me había fijado. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eso tiene esa razón de ser, ¿no? Y que viene este señor y nos grita, ustedes no detienen el narcotráfico y bla, 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 bla. Ay, por favor, ten un poco, como dicen a veces las abuelitas, ten un poco de decoro, ¿no? Sí. Tú no puedes parar tu consumo, claro, y le pides acá a nosotros que paremos la producción cuando ustedes no dejan pasar ni jitomate, ni pepino, ni calabaza, ni tantas cosas. Y lo otro pasa, quién sabe cómo, ¿no? Claro, uno se pregunta, pues, a ver, explícame, sí, ¿cómo le hiciste? Sí, los aguacates no pasan, pero ¿qué tal todo el cargamento de exactamente, eso pasa? ¿no? Sí. Y dices, o sea, todas esas cosas nos hacen reflexionar de que no es casual esta estrategia y que esta estrategia nos está diciendo que somos un país de petróleo. Aunque sus cuerpos represivos hayan sido poco adiestrados por la CIA o por el Fuerte Gulag y la Casa de las Américas, bueno, pues ya solitos traían todo un bagaje de crueldad hacia la gente y sobre todo en un contexto que nos han enseñado a naturalizar la violencia. Claro. Porque en otro país, tanto la existencia de tortura como de detención, desaparición forzada, como todas estas cuestiones que nosotros estamos enunciando, es violencia institucional. Y los responsables deberían de ser juzgados y deberían de ser encarcelados. Y aquí, pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Hacen como que te cito, pero como que te amparas, como que te vuelvo a citar, como que te vuelves a amparar, y de pronto ya no te encuentran ni la Interpol. Entonces, ahí yo termino. Sí, yo creo que la historia de impunidad es paralela a esto. O sea, no, las lógicas de violencia en este país no se entenderían si no tienen su correlato en la impunidad. A pesar de los diversos testimonios, la evidencia
que se ha encontrado en los últimos 20 años en los propios archivos de las dependencias encargadas de la contrainsurgencia en México, no se ha juzgado ni se ha hecho responsable a nadie, a ningún funcionario de este país, ¿no? A pesar de que están los documentos, a pesar de que están los testimonios, a pesar de que están los propios sobrevivientes de estas prácticas violatorias a todo derecho humano, no hay ni un solo responsable. Miguel Nazararo, que fue uno de los principales torturadores y desaparecedores de este país, murió completamente impune y tranquilo en su casa. Muchos de los torturadores y desaparecedores de los años 60 y 70 terminaron siendo comandantes de las policías estatales en Veracruz o en Tamaulipas. En los estados de mayor violencia. Y ninguno ha sido juzgado, ni siquiera cuestionado públicamente. Hay un caso muy relevante porque es incluso hasta una imagen contradictoria, que es el capitán Luis de la Barrera, que fue durante casi 8 o 10 años director de la Dirección Federal de Seguridad, encargado de la represión política en este país, y su hijo fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y nunca en ningún momento hubo un señalamiento a el personaje de dónde venía y por qué no hubo ninguna sanción. Entonces, la historia de la impunidad, como bien dices, en este país, o la impunidad es también el otro lado de esta historia de violencia, ¿no? O sea, si hubiéramos tenido procesos de justicia, juicios públicos en contra yo creo que hubiéramos tejido otra historia en este país. Pero optamos por, así como dices que ha sido un continuo la resistencia y las luchas sociales en este país, parece que también del otro lado es un continuo el ejercicio de la violencia y la impunidad constante. Por ejemplo, los Figueroa en Guerrero, que ha sido una de las familias caciques de este estado, que son los que controlan parte importante de las compañías de transporte en el estado de Guerrero, y que, si no me equivoco, los camiones en los que tomaron los estudiantes de Ayotzinapa para dirigirse a Iguala, y que en uno de esos camiones se supone que iba un cargamento de droga hacia los Estados Unidos, son los dueños de esta línea, me parece, son los Figueroa. Su familia han sido políticos relevantes de ese país, han tenido 2 gobernadores, papá e hijo han sido gobernadores del estado, y en ambas han sido represores. Lo impresionante es que estas historias no necesita uno ir a desenterrarlas, están ahí, ¿no? Flotando. Todo el mundo las ve, los conocemos, tenemos evidencia de que eso fue así. Hay los testimonios de cientos de sobrevivientes de la represión o de las violencias ejercidas, los documentos, y no hay ningún avance, no nadie está aquí señalado ni siendo juzgado cuando lo tendríamos que hacer. Por ejemplo, el caso más importante es el ejército mexicano. Yo creo que si uno revisa, por ejemplo, estos 2 libros que dices de Glockner, Memoria Roja y Los Años Heridos, la presencia constante, el personaje constante en este libro es el ejército mexicano. No hay ningún momento de la violencia en este país en que el ejército no haya estado presente, ya sea como un actor, como ejerciendo la violencia, o como dejándola pasar. Por ejemplo, toda la represión a los movimientos sociales desde los años 40 hasta la actualidad ha sido el ejército, contra los ferrocarrileros, contra los petroleros, contra los maestros en los años 50,
contra los médicos, contra los estudiantes. Pues en el 56 fue el ejército quien tomó... Los electricistas. Y contra los electricistas, ¿no? En el 56 fue el ejército quien tomó el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, y después lo